seguridad nacional nos va a permitir también revalorarnos como individuos, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea que yo quiero proyectar al menos, ¿no? Revalorarnos, porque muchas veces creo que nos sentimos perdidos en el espacio, pero no es así. Nosotros debemos de comprender el por qué estamos aquí y para qué, ¿no? Entonces eso es muy importante y si nosotros nos llegamos a comprender, también vamos a hacer un gran aporte para nuestra localidad, para nuestro sector donde nos desenvolvemos, para el lugar donde vivimos y que podemos aportar no solamente con nuestra profesión, sino también como personas. Grandes batallas se han perdido, por ejemplo, por la personalidad que tenemos, ¿no? Ahora, también vamos a trabajar dentro de nuestra segunda unidad, vamos a trabajar con respecto a lo que es la Constitución, ¿no? ¿Qué opina o qué nos dice la Constitución con respecto a lo que es la seguridad y la defensa nacional? ¿Cuáles son los aportes que han tenido? Y para esto tenemos que conocer los elementos que han permitido este aporte dentro de nuestra Constitución. Por ejemplo, el presidente, los ministros, el Congreso, cómo se han hecho estas normas, ¿no? ¿A qué han conllevado o cómo se han permitido desarrollarse estas normas que de repente para muchos sí aportan, como a otros no aportan? La idea es conocer estos previos conceptos, ¿no? Ahora sí, la Constitución, ha habido una polémica terrible, ¿no? Si es que se va a cambiar, no se va a cambiar, o cómo se va a cambiar, qué es lo que se pretende, y muchos estamos entendiendo de otra forma cuáles serían los efectos que tendrían con respecto a este cambio de la Constitución o de repente la conservación de nuestra Constitución. Ahora, una cosa es la modificación, la reforma, etcétera, y vamos a conocer esos conceptos previos también, ¿ya? Ahora, los ámbitos de la defensa nacional, ¿hasta dónde pueden abarcar? Si solamente en el interior de nuestro país, también en el exterior, ¿qué pasaría con esos elementos que van a vulnerar nuestro Estado? Si es que la trata de personas solamente nos podemos preocupar dentro de nuestro Estado o también afuera, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son nuestro campo, ¿no?, de defensa nacional que vayamos a conocer? Ahora también, si estamos hablando de estos campos, también tenemos que hablar de la defensa externa, la defensa interna, no solamente defendernos de una invasión de territorio, no es que muchos lo entienden así, pero no es solamente eso, sino también defender de manera externa. También es el hecho de, como tú dices, ¿no?, cuando alguien maltrata a alguien de tu casa, el Estado es como un hogar, ¿ya? El Estado es como un hogar. Si es que alguien chanca tu casa o de repente alguien insulta a uno de los miembros de tu familia, ¿qué pasa? Existe una reacción, ¿verdad? Entonces también dentro del Estado tiene que existir esa reacción, de repente a través de normas en el Estado, de repente en tu hogar ya será de otra forma, ¿no? Pero dentro del Estado van a existir ciertas normas, acuerdos internacionales que permitan pues que se dé esta defensa de nuestro Estado, no en forma externa. Ahora, dentro de la forma interna, si tú ves, la organización de nuestro Estado está dada a través de los municipios, de los gobiernos regionales. Entonces son acuerdos que también se deben de dar, ¿no?, para poder defenderla de forma interna, ¿no? Y sí, también es muy importante hablar sobre la defensa del territorio, ¿no? Porque ahora nomás pasó 27 de agosto y 27 de agosto debemos recordar que es la reincorporación de Tacna hacia el Perú, donde estos ciudadanos han decidido pertenecer al Perú y no a nuestro estado hermano que es Chile, ¿no? Sin embargo, también eso significa de que en ese entonces esa población estaba muy identificada con nuestro Estado, tenían ese amor, ese cariño a esa patria, que a través de un análisis, ¿no?, que se tuvo a través del CEDEMA, se dio un resultado negativo en el cual los peruanos ya no se sentían tan orgullosos de su estado como nación, pero la idea con este curso, como les decía, era revalorarnos como personas, ¿no? Ahora, también debemos de conocer ciertas instituciones con respecto a la defensa nacional.
¿no? Porque ya de ahí se va a desmembrar otro aspecto que es la defensa civil. Y cuando hablamos de defensa civil, como su nombre lo dice, civil, estamos hablando de nosotros como personas individuales. Por lo tanto, tenemos que conocernos un poco más, cuál es nuestra misión. Como les decía, no solamente es a nivel nacional, sino también es un aspecto que nosotros vamos a hablar con respecto a las personas individuales, cuál será nuestra misión, cuáles serán nuestras funciones como personas individuales. Mucho deben de recordarse que nuestros derechos empiezan cuando termina la del otro, o nuestros derechos terminan cuando empiezan las de la otra persona, ¿no? Entonces, no está tan ajeno hacia nosotros. Entonces, tenemos que conocer también esos aspectos. Ahora, con respecto a la seguridad y a la defensa nacional, ¿el gobierno tendrá responsabilidades dentro de nuestra comunidad? Sí, tiene muchas responsabilidades, ¿no? Es como ahora, como tú, en un aspecto jerárquico de nuestro hogar, tal vez empezamos por nuestro papá, luego está nuestra mamá, ¿no? Y por lo tanto también en este aspecto el presidente de la República es como el papá, ¿no? Representándonos, ¿no? Por decirlo así. Entonces hay responsabilidades, y como responsable tiene que poner ciertos aspectos, límites, las cuales no tienen que delimitar la vulneración de los derechos de la comunidad. Ahora, para poder tener o para poder desarrollar la defensa nacional, asimismo la seguridad, también se encuentran diferentes instituciones, como una es el SEDEMA, y el SEDEMA es una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional, que es la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. El SEDEMA ha sido una institución que se preocupó mucho por la situación de cómo los peruanos nos sentíamos, ¿no? O si nos reconocíamos como peruanos. Entonces es una evaluación y un análisis. Como les había mencionado anteriormente, ese análisis nos salió negativo para nosotros, ¿no? Que muchos estábamos perdiendo nuestro aspecto cultural, nuestro aspecto, diferentes aspectos. Por ejemplo, en lo cultural ya habíamos perdido varias lenguas nativas, ¿no? de la zona de la zona sur, de la zona de la sierra, de la sierra, de la costa, de la selva, ¿no? Sobre todo hay varias lenguas que ya se perdieron en la selva. Entonces también ahí dice, ¿no? Muchos de nosotros venimos de padres que hablan quechua o aymara, pero sin embargo nosotros no hemos continuado con esa con ese aspecto, ¿no? Si se podría decir así. Y no deberíamos de reconocernos como tales. Ahora, el SEDEMA tiene diferentes instituciones con las cuales también interrelaciona, ¿no? Para la seguridad y la defensa para la defensa nacional. Entonces también van a ver los ministerios de defensa, el sistema de inteligencia civil, entonces que ya en su momento vamos a desarrollar y vamos a conocer de la mejor manera. Eso en cuanto a nuestra presentación del sílabus, más o menos haciendo el resumen de todo lo que vamos a conocer en este semestre, ¿no? Como desarrollo de clases, para que ustedes también tengan el conocimiento. Ahora, más adelante, ya que nos den la aprobación de nuestro sílabus, les vamos a compartir el sílabus. Yo me imagino que también se están organizando acá, ¿no? Bajo un delegado, un presidente, no sé cómo lo llamen. Entonces ya con ellos, ya con esa persona interactuar. O si no, yo a cualquier persona que vea bien, lo nombraré como mi delegado de curso y poder, ¿no? A través de esa persona poder interactuar o poder ponernos de acuerdo en diferentes puntos. Ya, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte de parte de ustedes? Por favor, es importante que ustedes conversen, hablen. ¿Nadie? Disculpe, buenos días, profesora. Sobre la tolerancia de la asistencia, ¿cómo va a ser al entrar?
Yo creo que podemos poner 5 minutos de tolerancia. Sí estaría bien 5 minutos. Ya. Sí, ¿no? 5 minutos, a más tardar 7. Porque ya nos encontramos el día miércoles. ¿No? Nos estaríamos encontrando el día miércoles para el listado de clases. Algo más, chicos, para poder de repente interactuar con ustedes y poder conocernos. ¿Qué más? Vamos a dejar las cámaras abiertas para poder conocernos y de repente si tiene algo más que aportar en cuanto a opiniones o algo, nos empezaremos a conocer. Yo ya les dije quién soy, para los que recién están viniendo, les digo, ¿no? Yo soy abogada de profesión, ¿no? Soy Angélica Karina Pacori Paricagua, algunos de repente me logran reconocer, ya me mandaron un WhatsApp. Entonces, y espero transmitir los pocos conocimientos que he adquirido con ustedes, con su persona y poder aprender también de ustedes. Ya. Pero sin embargo, vamos a dar tolerancia a la siguiente clase para llamar las listas, ¿no? Las listas, las participaciones, para ver las asistencias. ¿Ya? Y entonces les invito a ustedes a que puedan presentarse y poder conocer. Vamos a apagar la cámara para que ustedes puedan presentarse y conocerse, ¿no? Y el que quiera aperturar su cámara lo hace, y si es que no, no hay problema. ¿Ya? ¿Está bien? Buenos días, compañeros, compañeras, profesora. Yo me llamo Arnold Paco Rojas, tengo 18 años. ¿Qué te gusta de alimentarios? ¿Qué opinas del curso? El por qué lo escogí es por una decisión muy personal. Bueno, fue por algo, un interés hacia ese campo, ¿no? De las industrias alimentarias, industrializar o transformar, no sé, hacer ese método. Y me llamó mucho la atención. Fue por eso que elegí la industrias alimentarias, ingeniería en industrias alimentarias. Ok, muchas gracias por tu aporte. A ver, Brígida, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te está gustando del grupo? O qué, o no sé, qué nos puedes aportar para el listado de clases de repente? Ante todo, buenos días con toda mi compañera profesora. Mi nombre es Brígida Blanca y yo creo que era, bueno, me encanta al postular a esta carrera, pues me llamó mucho la atención las formas que de las industrias alimentarias me llamó la atención. En la forma como todo se realiza o no sé, son cosas personales y también me encantan, no sé. Bueno, entonces creo que ya la mayoría tiene claro de por qué esta carrera. Entonces me gustaría saber sobre algunos aportes que podrían tener con el curso o qué están pensando que vamos a hacer. Me gustaría que para la siguiente clase tengamos ciertos conceptos de lo que es estado, nación, territorio. Y a ver qué dice Kenny. Ante todo, buenos días con todos. Yo soy Kenny Javier Cabotaza y la verdad yo la carrera no la escogí así al azar para probar porque yo no tenía pensado estudiar una carrera profesional, pero pues aquí estoy y felizmente ingresé porque tampoco creí que iba a ingresar. Y en estos momentos estoy un poco distraído porque estoy en otras clases y no sé muy bien qué es lo que tengo que decir. ¿Me podría decir Miss, por favor? A ver, no te he entendido bien. ¿Qué es lo que
A ver, si te... No, ahorita estoy en otras clases también Ujú. y estoy un poco distraído y no sé muy bien qué es lo que tengo que decir. No, estábamos hablando del curso. Ya, pero no te preocupes, Ah, espero que ya te organices mejor. Y, sí, es que justo se cruzaron los horarios, pero ya voy a acabar en 3 días y ya estaré, justo... ya cambiaré de... Ok. Entonces continuamos de repente con Maribel, bueno, ya la conocemos. Maribel que se presentó, ¿no? O de repente quieres darnos algún aporte, Maribel. Sí, profesora, me parece bien el curso que estamos llevando ahora. Bueno, como ya otros compañeros me conocen, mi nombre es Maribel y tengo 26 años y soy cocinera de profesión. Bueno, le quiero comentar, ¿no? Yo ingresé para esta carrera para saber un poco más de los alimentos en forma industrial. Entonces, como yo ya tenía en forma práctica y el tema de manejo de creaciones, entonces por eso yo elegí esta carrera para poder investigar. Bueno, ¿no? Mm, Mira que me haces conocer un ámbito que yo desconozco, ¿no? Entonces, muchas gracias por el aporte realmente, porque no sabía esa distinción que había, que hay, ¿no? Pero gracias, Maribel, de verdad que te agradezco mucho. Más Lenin, Licenciada, buenos días. Me acabo de pasar este grupo. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿qué opinas del curso? ¿Por qué elegiste tu, tu carrera? Es que es una carrera a futuro, licenciada. Hay muchas oportunidades de trabajo. Aparte de que es importante para el desarrollo, ya que esto no se va a acabar nunca. Uh-huh. Bien, Lenny, gracias. Lenny. A ver, Rebeca. ¿No está Rebeca? Hola, sí, sí, estoy aquí, profesora. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. ¿Me escuchan, Sí, te verdad? escuchamos. Ya, yo al dar el examen, pues elegí la carrera porque a mí me gusta conocer la comercialización de productos procesados. Aparte de eso, me gusta saber también más sobre las características nutritivas y funcionales de los alimentos. Eso es todo. ¿Cómo te puedo llamar? ¿Harold? ¿Es Haroldo o Harold? Ahí soy yo. Sí, mi nombre es un poco extraño, ¿no? Soy Reywell Haroldo Condorianco, o en inglés es Harold. Uh-huh. Tengo 17 años, ¿no? Elegí la carrera de Industrias Alimentarias, ¿no? Porque me agradó la idea de en un futuro poder trabajar en el procesamiento de diversos tipos de alimentos que tiene para ofrecer nuestro país. ¿Y cómo te podemos llamar? ¿Haroldo, Harold, Rewell? Reywell. ¿Cómo quieres que te Sí, llame? Reywell. Ok, Reywell. Entonces nos vemos a la siguiente clase si es que no participas más adelante. Entonces, Ronald, queremos conocer algo de ti. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿me Hola, escucha? sí te escuchamos. Buenos días, doctora. Va a disculpar el nombre del Ronald. Ahorita estoy con el móvil de mi pareja. En realidad, yo soy la alumna. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Katy Milagros Huancollo Mamani. Tengo actualmente 26 años y es la segunda especialidad que estoy siguiendo, ¿no? Bueno, usted se preguntará por qué he elegido esta carrera. Bueno, como tengo una familia, a veces en la familia tengo una hija, que mi hija es flaquita, pero tiene su hemoglobina alta, pero veo a otros niños en donde son gordos y tienen su hemoglobina baja, entonces yo más que todo
he querido estudiar esta carrera para ver, ¿no? Qué productos son los que tienen buena alimentación o que no, o por qué comemos más comida chatarra, o que tal vez hay algunos productos que sí nos puedan servir. Más o menos algo por ahí he elegido yo esta carrera. Y yo pienso que es bonito la carrera porque vivo en zona rural y veo, ¿no? Los alimentos que comen más que todo, ¿no? Y hay algunos productos, por ejemplo, no soy del distrito de Paratía, y los productos que nosotros vendemos es la carne de alpaca y es buena en nutrición, pero nosotros no lo procesamos al precio que en el mercado está como procesado, no solo nosotros vendemos en el precio inicial, que es el kilo 6 soles, 7 soles. En el mercado ahorita actualmente está 11 soles. ¿Y por qué cuesta tanto? O un procesado, ¿por qué cuesta más? Es por eso, ¿no?, que yo he elegido esa carrera. Muy importante tu aporte, como dices, ¿no? También nos va a permitir interactuar con el medio rural, las cuales son los primeros entes que hacen que tengamos esa producción, ¿no?, de nuestros alimentos, porque finalmente todas las industrias han crecido a causa de este tipo de producciones. Nosotros tenemos, decía, ¿no?, un amigo que vino del extranjero y me decía, ustedes tienen tanta área donde cultivar y no lo saben aprovechar, mientras que en otros países, por ejemplo el sueco, en Suecia decía que no tenían esos espacios, ¿no?, para poder cultivar, cosechar, y si admiraba ese entonces de la cañigua, de la quinoa, ¿no? Entonces, ese entonces todavía no había tanta producción con la cañigua, con sus barritas, con sus galletas, con sus tortas, ¿no? Pero sin embargo, sí él se sorprendía sobre esto. Así que bueno que industrias alimentarias, como un empuje hacia nuestra región, esté progresando, ¿no? Esté progresando en beneficio de nuestra comunidad, porque la mayoría, bueno, no me han dicho de dónde son, pero entiendo que son de Juliaca y sus alrededores, ¿no? Puno, Cabana, Azángaro, me imagino. Entonces también donde vemos bastantes tierras que son productivas y no la estamos aprovechando. Inclusive antes yo me acuerdo, ¿no? Entonces me acuerdo que había grandes cultivos de papa, de quinoa, pero ahorita con todo el crecimiento urbano que tenemos, se ha hecho menor este tipo de producción, ¿no? Donde antes se cultivaba, ahora encontramos casas. Entonces es importante tener ese empuje, ¿no?, como nosotros estudiantes de industrias alimentarias, y ver qué podemos producir, porque hay muchas variedades que pueden surgir de un solo producto, ¿no? Entonces eso lo entiendo, pero me imagino ustedes ya dentro de la carrera será mucho más amplio, ¿no? Y además el perfil profesional que ustedes tienen para desenvolverse es, como dijo uno de sus compañeros, es algo nuevo, es un aspecto que todavía no se observa dentro de la localidad. Entonces, al ser un aspecto nuevo, también de alguna manera, por llamarlo, para el desenvolvimiento profesional, ustedes van a ser los primeros. Entonces, ustedes son los llamados a que tienen que dejar muchas huellas en el camino para las futuras generaciones. Así es que tienen una gran responsabilidad. Bueno, continuando con Roger Rolando. Buenos días con todos, mi nombre es Roger Rolando Quispe Gallegos. Actualmente tengo 17 años y elegí esta carrera más que todo porque tengo familia en la zona rural. Yo vivo actualmente en Juliaca, claro. Ellos, como están en la zona rural, producen el queso, y escogí esta carrera potencialmente para hacer una empresa en conjunto con ellos y como se podría decir, elevar el precio del producto que hacen y así generar más ganancias. Principalmente por eso elegí esta carrera. Muy bien. Sarina. Presente, doctora. Hola, Sarina. Bueno, Dina Mejara, y como antecedente estoy acabando la carrera de nutrición humana, y bueno, escogí esta carrera porque tiene un tanto de relación con la mía,
he visto a lo largo de mi formación académica experiencias aquí en la región de Puno, y es por ello que me gustaría estudiar esta carrera, que es Industrias Alimentarias, ya que industrias es básicamente la activación económica, y también nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, básicamente coger, ¿no?, materia prima, y la cual podemos transformarlo en algo que, no sé, los hombres humanos quieran, o sea, ¿no?, un producto satisfactorio para ellos. Es por ello que, bueno, escogí esta carrera y me gustaría fusionar toda mi formación académica. Bueno, ¿quién más que yo que me gustaría aprender bastante de su carrera? Pero sin embargo, el curso que vamos a desarrollar, alguien más que de repente nos hayamos olvidado para poder conocernos un poquito y poder empezar de repente con respecto a nuestro desarrollo de clases. Yo creo que nadie, y por favor les voy a pedir que si conocen a sus compañeros, que les digan que ya empezamos, ¿no?, las clases, y que se puedan incorporar, porque las participaciones ya las vamos a tener en cuenta desde la siguiente clase, ¿no? Bueno, como primera parte o como primer preámbulo, quisiera que ustedes sepan lo que es identidad nacional. Nosotros, para poder hablar de seguridad y defensa nacional, tenemos que hablar qué es lo que significa para nosotros identidad nacional. Y este término de identidad nacional, ¿qué nos permitiría o qué conceptos tenemos que conocer? ¿Ustedes piensan que Estado y nación será lo mismo? Bueno, les comento que no es lo mismo, porque cuando nosotros hablamos de nación, hablamos con un principio de espiritualidad, de un sentir, es un sentimiento, ¿no? Porque eso nos va a conllevar a dos cosas. Una, justamente que hablamos de uno, que este principio de espiritualidad nos va a llevar a un legado de recuerdos, como dicen, ¿no?, a un rico legado de recuerdos, ¿no?, a esos sentimientos que hemos tenido o hemos compartido, ¿no?, o el deseo de vivir voluntariamente juntos. Por ejemplo, ¿no?, si ustedes en su casa les dice su papá o su mamá, fuera de mi casa, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Feliz? ¿O un poco triste? Un poco triste, ¿no? Porque son momentos compartidos, tienen recuerdos y todo ello, son solidarios. Cuando a alguien algo le pasa a uno o al otro, entonces son solidarios, ¿no? Entonces, a eso podemos describir que es nación. Dice que nación es un alma, un principio espiritual, ¿no? Es una posición en común que puedan tener un grupo de personas, ¿no? Y también podemos encontrar otro concepto en el cual podemos llamar a una sociedad humana entendida por una colectividad, ¿no? O también grupos sociales sentados en un territorio. Son grupos sociales que están dentro de un territorio, que a diferencia de lo que podemos conocer por estado, por ejemplo, eso sí, ¿no? También es un grupo social, está constituido por hombres, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de estado, estamos hablando de una organización jurídica, y cuando nosotros hablamos de una organización jurídica, significa que hemos puesto normas. Por ejemplo, ustedes cuando van a elegir a su representante, si es que ya lo tienen, ¿no?, me avisa quién es, o a su presidente, a su delegado, no sé cómo lo vayan ustedes a nombrar, entonces lo van a hacer de manera democrática, ¿no? Conocemos que la democracia es que la mayoría manda, entonces ahí van a poner normas entre ustedes. De repente ahora de forma virtual no, pero yo me acuerdo que mis alumnos cuando decían, ¿no?, para manera de tener dinero para cuando terminen de estudiar, me acuerdo que uno de esos grupos, una de sus normas era que si llegabas tarde pagaban un sol, si faltabas era 5 soles, algo así, ¿no? Entonces, y recaudaron su dinero, entonces eso era una norma. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado, sí estamos hablando de un grupo de personas, pero que está constituida de forma jurídica,
¿no? De forma jurídica y política. Y cuando hablamos de política no estamos hablando de esos representantes que van a la alcaldía o al gobierno regional, no, nosotros estamos hablando de política cuando nosotros empezamos a dar opiniones sobre las apreciaciones que nosotros tengamos, sean buenas o malas, porque para algunos será bueno lo malo y para algunos lo malo será bueno. Por ejemplo, ¿no? Mucho se habló del aborto, mucho se habló del matrimonio entre el mismo sexo. Para algunos no es bueno esas cosas, para otros de repente es una mejor salida. Entonces hay formas de discernir que son de diferentes maneras, y lo importante es que nosotros tenemos que aceptar la opinión de la otra persona, ¿no? Entonces, como les decía, el Estado es la organización de hombres que están constituidos de forma jurídica y políticamente hablando, ¿no? Y vamos a encontrar diferentes conceptos de Estado, nación, ¿no? Entonces, de repente una conceptualización idónea de nación va a ser, es una sociedad humana identificada por una unidad de origen, costumbre, tradiciones, religión, lengua, lazos espirituales, ¿no? Asentada en un territorio, en un determinado espacio, ¿no? Entonces, si hablamos de origen, por ejemplo, yo les digo, ¿y cuál es el origen de ustedes? ¿No? ¿Cuál es el origen de ustedes? Ustedes me van a decir, no, mi abuelo que está apellida, por ejemplo, Yareta, ¿no? No, es que mis abuelos eran de Azángaro y que no sé qué, ya estás dando un origen. A ver, sus costumbres. Escuché que yo vivo en la zona rural, dice, ¿no? Y dentro de ello hay ciertas costumbres, ¿no? Que se plasman dentro de la ciudad. Por ejemplo, el pago a la tierra. ¿Quién no ha hecho un pago a la tierra? No sé, de repente ustedes viven en el extranjero y no conocen un pago a la tierra, pero es parte de nuestras costumbres, o si no, también son parte de nuestras tradiciones. Y si no lo quieres ver así, con el pago a la tierra lo podemos ver a través de nuestras danzas. Cuando llega el carnavales, ¿no? Hay ciertas danzas que nosotros bailamos como tradición y costumbre. Hace poco pasó el 24 de septiembre. Parte de nuestras tradiciones era la veneración a nuestra Virgen, ¿verdad? Y lo hacíamos bailando. Y eso se relaciona con nuestra religión, con nuestra lengua, con nuestros lazos espirituales. Uno de nuestros lazos espirituales, ¿no? El ahijado, la madrina, ¿no? El padrino y todo eso son algunos lazos espirituales que nos hacen tener convivencias en común, ¿no? Y todo eso lo desarrollamos en un determinado territorio. Para nosotros, ¿dónde sería? Sería Juliaca, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, si no tendríamos la idea de que fuese Juliaca, o no tendría nombre ese espacio en común que nosotros estamos desarrollando, entonces estamos hablando que todo eso hace una nación. Es una expresión de características muy unidas, por no decir 3 características si es que las observamos. Una característica de forma histórica, otro de una personalidad propia, porque todos, este grupo humano, también las tenemos que ver de forma individual. Y un proyecto en común, de repente, ¿no? Salir adelante, proyectarnos, por ejemplo, dentro de nuestra familia. ¿Cuál será el proyecto en común que tienen dentro de su familia? Será prosperar de repente, ¿no? O si vivimos alquilados, tener una casa, ¿no? Entonces es un proyecto en común. Ahora, a diferencia de un Estado, lo hay que entender como que fuese el grupo, ¿no? de ciudadanos o un grupo de personas, ¿no? Que tengan compatibles ciertas condiciones y que puedan vivir de forma pacífica, ¿no? Porque dentro de este grupo va a haber adquisiciones de bienes y derechos. Por ejemplo, en un momentito estábamos hablando del territorio. ¿Eso, el territorio será un bien? Ya es parte de un bien. ¿Una casa es un bien? Sí, es un bien, ¿no? Entonces tenemos que entender, más adelante ya les explicaré lo que es un bien mueble e inmueble, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cualquier aspecto, un objeto, ya es un bien para nosotros, pero dentro de ese bien nos van a dar derechos. Y como les decía, la diferencia de una nación con un Estado es donde ya tenemos ciertas normas que cumplir. Entonces, si estas normas por cumplir se relacionan con nuestros derechos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos el COVID, ¿qué dijo nuestro presidente de ese entonces? Dijo, no, prohibido salir hasta tal hora. ¿Te estaba dando normas? Sí. Ahora, ¿te daba derechos? También.
¿no? Te daba deberes también, ¿no? Por ejemplo, uno de los derechos era salir a comprar pastillas cuando alguien estaba mal, ¿no? El derecho a la salud, por decirlo. ¿Ya se cumplió? Sí se cumplió. ¿Podemos haber tenido diferentes observaciones? Sí se puede tener diferentes observaciones, pero ya tenemos que observar la organización que le estamos dando a este grupo de personas, bajo normas, derechos, deberes, ¿no? Es decir, que nosotros como individuos le damos la potestad a alguien superior para que pueda actuar o mandarnos, ¿no? O de alguna manera repelernos, ¿no? O coaccionarnos porque no estamos cumpliendo. Porque recuerda, ¿qué pasaría si matas a alguien? ¿Cuál sería la forma de coacción? Te vas a la cárcel. No estamos hablando todavía de delitos, nada. Estamos viendo cómo se realiza de repente, o cómo se están realizando las normas que nos permiten tener una convivencia pacífica. Por lo tanto, un concepto de Estado que nosotros vayamos a tener es: el Estado es la nación organizada jurídica y políticamente asentada sobre un territorio, ¿no? Y podemos decir también tiene una autoridad de gobierno, posee la capacidad de mantener relaciones con otros estados, se reconoce como tal, tienen la finalidad de lograr un bien común, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y me hizo una consulta, me van a decir de repente, ¿Estado y nación tienen alguna relación? Por supuesto, porque el Estado será un concepto jurídico y la nación será un sustento sociológico, ¿entiendes? Entonces, un concepto jurídico. Claro, pues porque nos están dando normas, nos están dando deberes, claro, y lo están reconociendo a este grupo de personas que van a ser dirigidas por un representante, así. Lo que está pasando en mi salón, van a decir, ¿no? Porque vamos a reelegir a un representante, a nuestro delegado, que va a tener conversaciones directas con nuestros docentes, nos va a representar a nosotros. Eso tendrá un aspecto jurídico, ¿mis? Sí, por supuesto, porque han hecho uso de la democracia, ¿no? La democracia donde la opinión de las mayorías era la que mandaba. 2, ¿no? Porque entre ustedes van a tener reglas, qué sé yo, porque yo no me imagino si, por ejemplo, si Roger es el delegado, no va a venir Maribel y va a decir, ¿sabe qué? Nosotros hemos decidido esto. No, pero Roger dijo lo otro. Entonces van a haber jerarquías que seguir, porque después Roger no está, a ver quién es secretario. Entonces hay una jerarquía jurídica que dentro de ustedes se está constituyendo. Entonces, sin darnos cuenta, el hombre ya se está politizando. ¿Ya? Sin darnos cuenta, ya estamos decidiendo y ya estamos siendo parte de la política. ¿Ya? A ver, algunas opiniones. De repente alguien quiere dar una opinión, un aporte con respecto a lo que estamos hablando, Estado-Nación, porque luego ya vamos a consolidar algunos elementos del Estado. O alguien quiere de repente que se le explique un poco más con respecto al Estado-Nación. ¿Está quedando claro nuestro tema? Sí, licenciada, todo claro. Entonces ya estamos consolidando lo que es el concepto de Estado, ¿no? Y vamos a conocer ciertos principios que el Estado debe de tener. Por ejemplo, cuando les mencionaba, un Estado tiene que ser, por nuestro origen, por ejemplo, por el Perú, es democrático, ¿no? Donde dice el pueblo tiene derecho a participar en el ejercicio de sus derechos, a ser elegido y elegir libremente ya a su representante. Por ejemplo, a ustedes yo no les voy a decir, oye, ¿saben qué? Maribel tiene que ser su delegada. No, porque tiene que ser y tiene que ser. Pero usted puede poner su delegada del curso, no hay problema. Entonces sí tienen razón, ¿no? Entonces les estaría imponiendo. Entonces ustedes, al margen de lo que ustedes puedan elegir, yo también tengo esa libertad de elegir a quién me pueda representar dentro de su grupo, ¿no? Y ustedes tienen su representante y yo también voy a tener mi representante. ¿Tengo derecho a ser elegido y a elegir? Sí, se nota, ¿no? Entonces, pero también eso se da para las autoridades y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando actúan mal? ¿Podemos revocarlos? Sí, los puedes revocar. Hay muchos medios, hay muchas formas, pero la idea es de que también le des la oportunidad a desenvolverse, ¿no? Hasta donde pueda.
Luego, también vamos a hablar sobre, cuando hablamos de Estado, también debemos de hablar sobre una república social. Y cuando nosotros hablamos de una república social, es cuando nosotros tenemos que impulsar el desarrollo de la persona humana. Es decir, ¿por qué tenemos esta universidad dentro de nuestra ciudad? Porque la vemos necesaria, porque desde un principio se luchó, se tuvo que hacer varias movilizaciones, se tuvieron que realizar de repente, no sé, plantones, ¿no? Yo era muy jovencita, de repente no me daba cuenta, pero poco me acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque este grupo social que realizó, o quienes impulsaron, tuvieron a bien que esto iba a servir para el desarrollo de muchos estudiantes, y los estudiantes que son personas humanas, ¿no? Entonces son individuos que son parte de una familia, y las familias son parte de una sociedad. Por lo tanto, es una república social, ¿no? Que tienen objetivos que son solidarios entre sí y tienen que ver un apoyo mutuo entre ellos. También cuando hablamos de los principios del Estado, también debemos de mencionar a un Estado independiente y soberano. Pero cuando hablamos de un Estado independiente, tiene que ver mucho con el aspecto económico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un aspecto independiente, se supone que nosotros somos independientes y tomamos nuestras propias decisiones, sean buenas o malas. Es lo que ocurre de repente tú como miembro de familia en tu hogar. Lo mismo sucede dentro de nuestro Estado, haciendo una semejanza. Por ejemplo, dices, no, ya, hoy día me voy a independizar y me voy, ya no quiero, ya estoy cansada de mis papás, de mis hermanos, y te vas. Y de repente, no, ese día te pagaron tu sueldo y vas y sobrevives. De repente sobrevives una semana o dos, no sé. Pero va a haber un momento dado en el que vas a decir, tengo que regresar, ¿no? Creo que no puedo más y tengo que regresar. Al menos cuando hablemos de un aspecto económico, ¿no? Entonces, hay muchos que obviamente van a continuar el camino, pero en otros casos van a decir, no, tengo que regresar, ¿no? Y cuando tú te regresas a tu hogar, ¿qué estás? Supeditado a ciertas reglas, ¿no? ¿Qué te dice tu mamá? Estás en mi casa. Y cuando estás en mi casa, estás dentro de mis reglas. Lo mismo sucede con un Estado, por ejemplo. Nosotros no somos un país subdesarrollado, dependemos de otros países. Entonces, nos podremos lograr de forma independiente, como nuestra Carta Magna lo dice, no en su totalidad. Tenemos limitaciones. Entonces, esas limitaciones son las que no nos permiten desarrollarnos como quisiéramos. Pero, sin embargo, lo debemos de tomar con este concepto independiente lo mejor posible, a no ser subordinado, ¿no?, a otros poderes, aunque en la práctica sea así, ¿no? Y no estar mandado por otros estados, ¿no? Al menos en nuestra organización y en la toma de decisiones de forma interna. Pero a veces no ocurre lo mismo, que a veces la ONU interfiere, y sí, eso ya lo vamos a analizar en el camino. También debemos de hablar sobre los elementos del Estado. Prefiero quedarme aquí en los elementos del Estado. ¿Por qué? Porque elementos del Estado vamos a hablar de pueblo, territorio y poder. Y es un tema extenso que ya vamos a conocerlo con ustedes, ¿no?, en la siguiente clase, y no me gustaría dejarlo a medias. Podemos dejar nuestra clase en este avance, ¿no? Espero que no haya problemas. Como les digo, la siguiente clase vamos a hablar de elementos del Estado, y entonces sí voy a necesitar mis 2 horas para poder explicarles todo. Ya, chicos, entonces muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos a la siguiente clase, y cualquier consulta no duden en interrumpir las clases, porque es la única forma en la que nosotros nos podemos comunicar, porque si fuese presencial ya tenemos otros medios, ¿no?, que son mejores definitivamente, pero tenemos que seguir de acuerdo, por más que tengamos limitaciones.